Hoy tengo la alegría de entrevistar a mi querida Brigitte Champetier de Ribes. Vamos a hacer un encuentro sobre el tema abusos secretos. La idea es ver desde la mirada de las constelaciones familiares cómo podemos tratar este tema, cuáles son las explicaciones que hay atrás, desde el punto de vista sistémico, desde el punto de vista transgeneracional, qué es lo que pasa en nuestras familias cuando aparecen algunos secretos que se desvelan y que empezamos a descubrir, y qué pasa también cuando hay miembros que son víctimas de abuso para el sistema familiar mismo donde se encuentra la víctima, y también qué es lo que pasa para el sistema familiar donde está, vamos a decir, el perpetrador, es quien comete ese abuso. Vamos a ir, buenas a todos. Bueno, Brigitte es psicóloga, es consteladora, es terapeuta sistémica también. Tiene su propio instituto en Madrid que se llama INSCONSFA. Ella da talleres en línea, talleres en presencial en varios lugares del mundo. Y también tiene muchos videos grabados, tanto en YouTube como en su canal de Instagram, donde es muy fácil acceder a la filosofía de vida de las constelaciones familiares, y lo explica de una forma tan clara y sencilla que tanto consteladores como personas que no conocen sobre el tema se pueden ir informando de a poco. También, buenas, ofrece formación para personas que quieran ser consteladores. Son formaciones que se van haciendo tanto en línea como de forma presencial, así que hay algunas especificaciones para hacer eso y lo pueden encontrar todo en la página de ella. Es insconsfa.com. Bueno, acá nos están conectados. Buenas, qué lindo verlas acá. Bueno, entonces vemos que el tema de los abusos en la actualidad es un tema del que se habla mucho. Hay mucha defensa, vamos a decir, por parte de personas que durante mucho tiempo se callaron y se lo guardaron, por así decirlo, y ahora vamos a ver que se reivindica mucho desde el lugar de la víctima. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros cuando nos quedamos pegados del lado de la víctima, o qué nos pasa cuando juzgamos a quienes cometieron los abusos? Y lo importante es ver también cuáles son las consecuencias para cada uno de esos dos sistemas. Antes muchas veces los abusos se callaban y de generación en generación iban quedando como secretos o como temas tabúes donde no se podía hablar y donde era mejor como hacer que no existían. Hoy en día vemos que también cuando se callan no solo los abusos de las dos familias, quedan consecuencias que se ven después en el sistema familiar. Entonces, desde las constelaciones los trabajamos, y muchas veces cuando estamos haciendo representaciones las empezamos a sentir en el cuerpo. Cuando hacemos una representación, el cuerpo mismo, por resonancia, empieza a ir viviendo emociones que no nos pertenecen a nosotros, sino que pertenecían a otras personas, o de nuestro sistema familiar o del sistema familiar de la persona de quien estamos representando. Y la idea es ir viendo cómo podemos incluir estos abusos al sistema, las personas que los cometieron y también las víctimas. Entonces decimos que Gracias Fernando. Decimos desde las constelaciones que lo más importante es siempre empezar a incluir, ¿sí? Incluir tanto la víctima como incluir el perpetrador, la persona que cometió ese acto. Y bueno, y así es como de a poquitito, desde nuestro lugar, vamos a decir, desde los vivos, podemos ir sanando también temas que quedaron ocultos durante muchísimas generaciones y que todavía van a ir resonando, que todavía seguimos sufriendo. Entonces, mediante estas representaciones vamos viendo cómo quedaron cosas que no fueron resueltas a nivel transgeneracional. Bueno, acá está Brigitte, vamos a invitarla para que participe. Brigitte aquí.
cuando ande Instagram. Buenas tardes, buenas tardes. A ver ahora. Bueno, no sé qué pasa que no quiere arrancar. Hola Silvia. Bueno, a ver. Ya estamos, aquí estamos, ya Qué estamos. alegría, qué alegría. Bien, así. ¿Cómo estás, Perfecto. Brigitte? Muy bien, Carmen, gracias por invitarme a ese live. Me encanta poder charlar contigo y ayudar un poco a todos los que nos van a escuchar. Gracias a vos. Es un honor para mí, un gran honor poder participar con vos acá en vivo. Bueno, estaba arrancando un poquito con este tema bien delicado de abusos y secretos. Estuve hace 10 días más o menos con vos en el último taller que hiciste sobre el trauma y la verdad que es un tema que despierta mucho en todos, ¿no? Tanto en familias donde hubieron abusos, donde hubieron secretos que van quedando de generación en generación y cuán importante es para nosotros, los que llegamos al final, los que estamos vivos ahora, poder darle una mirada de inclusión a eso. Así que bueno, te doy la palabra si querés arrancar por donde vos lo sientas. Muchas gracias de Vale, vuelta. gracias, Carmen. Mira, yo empezaría a hablar de los secretos, porque creo que hay mucha confusión sobre los secretos. Bien, Luego hablamos de los abusos. vale. Entonces, primero es distinguir secreto e intimidad. Intimidad es lo que ocurre entre dos personas y que si se revela una tercera, la intimidad ya no puede existir. Y es muy frecuente que sin darnos cuenta, de un modo superficial, traicionamos la intimidad con alguien, con una amistad o con la pareja o con un familiar. La intimidad no es solamente la intimidad sexual, es algo que hemos vivido, que hemos compartido y que no tiene sentido compartir a otro, perdería toda su fuerza, ¿no? Bien. Entonces, en sistémica, como en la vida misma, vemos que hay muchas intimidades que no son respetadas y el sistema familiar lo vive como una falta de respeto, falta de amor, falta de respeto. Bien, pero los secretos que vemos en constelaciones y que nos dan miedo, que no sabemos muy bien qué hacer, porque unos consteladores dicen una cosa, otros otra. Allí, en esos secretos hubo un daño, un daño hecho por uno a otra persona. Y aquí es secreto de también esta intimidad. El daño hecho a alguien crea un vínculo casi para siempre, pero por lo menos hasta que se reconcilien. Cuando se reconcilian ya hay como una liberación de ese vínculo. Y lo que vemos precisamente en constelación es que cuando se manifiesta en una constelación un secreto, todo que sea, o así, nos avisa de que el secreto necesita ser visto, pero no ser indagado, no ser buscado. Eso es, bien. Necesita ser honrado
con amor a dos personas, con amor a un perpetrador que no asumió y amor a una víctima que no fue llorada, que no fue vista. Y cuando tenemos la fuerza de resistirnos a la curiosidad morbosa que hay frente a un secreto, el secreto se transforma en algo muy grande para todos los sistemas familiares, para el destino colectivo. Se transforma en como un salto cuántico. Una bomba de amor, de comprensión, de transformación. Y de sanación para aquellas dos personas que estaban unidas para ese secreto. Sí, quiero saber qué pasó. Todo el sistema familiar se pone en contra de la persona que busca. Y eso es lo que hemos visto en muchas ocasiones, que personas que, no sé, para hacer bien su árbol genealógico quieren profundizar, ven un secreto y quieren saber, indagar. Hay unas consecuencias, pero muy duras para esa persona a los meses yo he visto a los meses y al cabo de un año o dos. Pérdida total de economía, pérdida total de salud, pérdida de amor en las relaciones familiares o de pareja, o sea, unas consecuencias muy duras por no haber respetado el secreto, por no haber respetado esa intimidad. Entonces, ahí detrás hay otra cosa, ¿por qué el sistema familiar se enfada cuando se penetra dentro de un secreto? Porque la sanación entre los dos solo puede venir de los dos. Y si un tercero se interpone, ya no hay posibilidad de esa interacción entre los dos de reconciliación. Un tercero rompe la posibilidad de reconciliación y precisamente un secreto y también un trauma, un abuso, está al servicio de una futura reconciliación. Entonces, el individuo que impide esa reconciliación, pues va a recibir consecuencias negativas en su vida por parte de los sistemas familiares, ¿no? Va. Entonces lo que estás diciendo es cuando aparece un secreto en cualquier constelación, lo mejor que podemos hacer nosotros como descendientes es la honra únicamente, ¿no? Es como verlo, aceptarlo, honrarlo y soltarlo. Eso es honrar y agradecer que lo hayan vivido y ya está. Sí, es eso. Bueno, no creo que haya nada más importante. Si me vuelve algo, te lo diré. Alguien preguntaba acá qué pasa cuando el secreto lo comparte uno de los involucrados. Digamos, cuando rompe esa intimidad, vos hablas de la intimidad entre dos personas, cuando uno de los dos viene a romper la intimidad y cuenta ese secreto a otro. Sí, pues él va a pagar el hecho de no respetar el secreto y de no haberse reconciliado con la otra persona, de haber impedido la reconciliación. Y entonces, cuando esos secretos pasan como traumas de generación en generación, pero con mucho daño a su alrededor para las personas que van a cargar con él, con la falta de respeto de esa persona que no dio su parte. Sí. Y entonces, mira, aquí creo que hay que hablar de cómo secretos, bueno, pues una persona, el abuelo tuvo un hijo con la criada, cosas así. Pero también la madre que no dice a sus hijos, a un hijo quién es su padre. Esto es un grave secreto, con 3 víctimas: el hijo, el padre biológico del hijo y el hombre que cree que es padre de ese hijo. Son 3 víctimas. Y la madre, claro que lo va a pasar mal.
pero lo está pasando mal en el resto de su vida. Y vos decías eso en el taller justamente, que lo mejor como consteladores cuando lo vemos es callar, es no decir nada. Sí, no tenemos permiso nosotros para revelar secretos, sino honrar lo que podemos ver. Sí. Preguntan cómo acontece con los secretos de abusos, violaciones y perpetraciones. Lo mismo. Lo mismo, Bueno, precisamente, lo que se llama un secreto en constelación es cuando alguien hizo daño a otro y no lo asumió. Entonces, es cualquiera de esas cosas que mencionas se transforma en un secreto. Entonces, es un secreto para todo el sistema familiar. Pero ahora íbamos a hablar un poco de, a nivel individual, qué significa un abuso sexual, un abuso, o ser víctima de algo, ¿no? va. Pero si Una última, preguntas, sí, una última pregunta, me parece que es de un constelador, o no importa, pero preguntan qué pasa si un constelador desvela esos secretos, cuáles son las consecuencias para ese constelador. pues negativas también. Sí. Negativas, claro. Escuché muchas veces hablar hasta de problemas de salud en el momento en que Hellinger pasaba a lo que le llamaba las nuevas constelaciones, ¿no? Las constelaciones del alma, y cuando hacía que no se tocaran más a los participantes y cada vez interfería menos, que decía que estaba en juego la salud de los propios consteladores. Es cierto, sí. Y, a ver, alguien dice que en una constelación se puede revelar un secreto. ¿Para quién? Para el constelador. Pero el constelador no tiene derecho de interpretar, de decir. Si es la persona misma que lo descubre, bien, lo podrá honrar, ver y devolver a quien pertenece. Total. Bueno, estabas por arrancar con los abusos. Sí. Entonces, ¿quieres que hablemos de los abusos vividos uno mismo o heredados? ¿De los dos? Vale, Como sí. lo sientas. Sí. Entonces, los abusos físicos, abusos de poder o abusos sexuales. Lo que crean en la víctima es un trauma, ¿vale? Entonces, es poder después que alguien nos ayude a vivirlo como trauma y seguir todos los pasos de la liberación de un trauma. Una de las cosas que vamos a saber es que es para toda la vida. Cuando algo es muy grave, transforma totalmente nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso. El trabajo de sanación nuestra por nosotros mismos y gracias a la ayuda de profesionales, va a ser un trabajo lento, muy lento. Y ese trauma, ese abuso, nos va a acompañar toda nuestra vida. Pero precisamente cuando conseguimos hacer ese trabajo, la meta es reconciliarnos. Entonces, hay personas que de entrada niegan la posibilidad de reconciliarse. Bien. Sin embargo, la sanación para uno mismo está en la posible reconciliación quizá al cabo de 10, 20 o 30 años. Y necesitamos tener mucha humildad y ver que precisamente ese trabajo que vamos a hacer permite que después vemos ese abuso, ese trauma como parte necesaria de nuestra vida, porque nos ha transformado tanto, nos ha dado tantos recursos para sobrevivir, superarlo, que no podemos hacer más que agradecerlo. Pero esa gratitud vendrá mucho más después, mucho después, ¿vale? No se trata de buscar desde la voluntad poder agradecer, no,
es algo que va a surgir espontáneamente en algún momento de nuestra vida. Y lo que necesito es ir sanando todos mis recuerdos, todo lo que mi memoria celular ha almacenado, mis rechazos, mis pesadillas, todo eso es lo que, todo mi trabajo es allí, ir sanándome, ¿no? Si no lo hago, el trauma es lo que más fácilmente se transmite tal cual a las generaciones futuras. Y entonces vemos que muchos estrés postraumáticos, reacciones de bloqueo, de huida frente a alguien o de ira descontrolada y sin saber por qué. Y luego, por ejemplo, trastornos de la sexualidad, un bloqueo en la intimidad a la vez que una sexualización excesiva o desequilibrada, ¿no?, de la persona que ha vivido un abuso sexual. No siempre, pero frecuente. Todas esas señales son lo que nuestros descendientes van a vivir. Y entonces serán, tienes síntomas de un estrés postraumático. Pues no ha vivido ninguno de esos traumas. Pero sí, de generación en generación se transmitió. Lo que sí necesitamos ver también es que los traumas han estado presentes siempre. Siempre. Y así podemos explicar muchas dificultades actuales de los vivos, que no tienen que ver con un trauma personal, pero esa dificultad de relación, esas dificultades sexuales, ese deseo hipertrofiado, ese o rabia, agresividad o rechazo del otro sexo, pues son restos, son secuelas de traumas sexuales quizá vivido hace 3 o 4 generaciones, ¿no? Y entonces hay como un doble trabajo. Un trabajo psicológico de ir sintiendo y abriéndome, aceptando, ¿verdad?, mis síntomas, mis miedos, lo que mi piel rechaza, las memorias celulares que me surgen de vez en cuando. Eso es un trabajo al que la persona necesita dedicarse, abrirse durante unos meses a un terapeuta, después a otro, quizá, o uno más largo tiempo, donde uno es realmente responsable de volver a encontrar su salud nerviosa, su salud física, celular, ¿no? A la vez necesita poder verbalizar lo que le pasó. Verbalizarlo con un profesional, con alguien, no con la persona que agredió. Es precisamente no para que la meta de la persona sea siempre la reconciliación. Pero no hay reconciliación si antes no están las cosas puestas encima de la mesa. Por lo tanto, mi miedo, mi asco, mis ganas de matar al perpetrador, todo lo que yo pueda sentir. Ya hoy en día hay muchas terapias excelentes sobre traumas, ¿verdad? Y que permiten que la persona que siente que de vez en cuando hay algo que va a explotar en ella, lo saque. Y luego quizá un par de años sin nada. Y otra vez, otro par de años donde siente nuevos síntomas. Toda una acumulación del bloqueo que se realizó en nuestro sistema nervioso. No es la memoria del hecho en sí, sino la memoria de lo que yo grabé de mis reacciones, de mis interpretaciones. Eso es lo que me traumatiza.
Entonces, hay ese primer trabajo de permitirme sentir y expresar a alguien lo que sentí y lo que sigo sintiendo. Y después hay un segundo trabajo que es de buscar la paz, que es de reconciliarme. Entonces vemos que las terapias se combinan muy bien. Una constelación de vez en cuando y una constelación específica de trauma. Porque la constelación busca la reconciliación. Entonces, hay momentos en que la reconciliación va a ser, o sea, hay personas, es imposible si todavía está todo acumulado. Primero tendrá que ir liberando toda esa memoria de dolor, de represión, de miedo, de todo eso. Primero liberarlo y después la energía le orientará lentamente hacia la reconciliación. Pero es algo, es un proceso interior que también es muy sutil, es muy delicado. No va nunca a forzar a la persona. Y la persona entonces tiene un crecimiento enorme, inmenso. Y veo que hay varias preguntas muy interesantes, pero voy a terminar el esquema general. Y al cabo de unos cuantos años, o muchos años, la persona de repente dice, gracias a eso soy lo que soy ahora. Y eso lo puede agradecer, ¿vale? Bien. Y se da cuenta de que lo que es ahora es un inmenso regalo de la vida, del sistema familiar, del universo, para compensar todo el sufrimiento que tuvo que pasar. Eso lo vemos en todas las personas que se acercan a la reconciliación, empiezan a recibir como unos dones especiales. Son capaces de ayudar a las otras personas a superar sus propios traumas. En del campo que sea, esa persona se transforma en una persona muy grande al servicio de los demás. Y a menudo esas personas crean algo de toda la energía de creatividad, de fuerza, de bondad que reciben del universo a cambio de ese sufrimiento que han vivido toda su vida, ¿no? Sí. También la liberación del rencor, ¿no? Cuando logramos pasar a esa gratitud, es como poder liberar las ganas de venganza, el rencor que nos puede quedar en el cuerpo después de haber recibido un abuso. Sí. Y decimos, bueno, justo lo pone alguien acá, Verónica Gignoli, pone, gracias a eso soy lo que soy ahora, ¿no? Y es poder, y te dice, gracias, Brigitte. Pero no se puede forzar, o sea, si siento resentimiento, lo tengo que asumir y quererme así. Yo de momento estoy en pleno resentimiento y lo siento y lo asumo y lo digo, pero no lo digo a otras personas, lo digo a alguien profesional que podrá recibirlo y no hacer daño a nadie con esto, sino ayudarme a ir soltando lo que me hace daño. Es importante el acompañamiento de un profesional, sí. Porque no se trata de reencontrarme con la persona, no. Todo el trabajo es interior. Es yo, la persona, a nivel interior. Entonces, quizá aquí hay que hablar de alguien que dice, ¿y no es bueno decirlo a la justicia? ¿Vale? Entonces, ahí hacemos entrar no un profesional, sino la mirada de la sociedad, que van a separar el perpetrador de la víctima y van a impedir para años o para siempre la reconciliación de esa persona con el perpetrador. O
poco a poco, después de haber demandado en justicia, va a seguir su proceso interno y al cabo de un tiempo va a ser capaz de reconciliarse. Y, a ver, todo está bien, quiero decir, muchas personas están pasando ahora por la revelación del secreto del que han sido víctimas. Bien. Está permitiendo transformar cosas, cambiar cosas. Pero esas personas, por mucho que digan que tienen más paz, no van a encontrar esa reconciliación interna. Entonces, pienso que lo necesitaron totalmente exponerlo. Y al cabo de un tiempo, dentro de 10 o 20 años, que todos necesitamos mucho tiempo para vivir toda nuestra vida, algo en sí se abrirá hacia más amor, hacia lo que pasó. Y poder dar esos últimos pasos de reconciliación, de gratitud, ¿no? Si no, eso pasará a las generaciones siguientes. Bueno, ¿por qué no? Cada uno recibirá lo que le toca, ¿no? Al servicio de la sanación del pasado, ¿no? Sí, que también es, como vos lo decías, ¿no? Ahora que está casi como a la moda, que todo el mundo que recibe un abuso sale a hablarlo de forma mucho más natural, se habla más, no solo de forma terapéutica, sino en los medios. ¿Qué hacer también ahí, no? Hablaba que en lo transgeneracional queda por un lado de la familia de la víctima, secuelas y también de la familia de los agresores. ¿Cómo se vive también en una familia donde hubo perpetradores? Por lealtad, bueno, por lo que haya sido, pero ¿cómo se vive en esas familias? Mira, lo voy a decir simplemente a nivel sistémico. Uh-huh. La familia del violador no asume a la víctima, no la quiere ver necesariamente. O sea, no asume a la víctima y por lo tanto no asume el daño que ha hecho ese hijo o hija. Un descendiente de esa misma familia, va a haber dos tipos de descendientes. Un descendiente va a decir, yo voy a ser una víctima como la víctima y va a buscar ser violado, atacado, agredido. Y otra persona va a decir al perpetrador, yo como tú. Y se transformará a nivel sistémico en un futuro perpetrador. Mientras que si alguien en la familia es capaz de honrar a ese hijo, a ese miembro que ha hecho tanto daño, tomarlo, honrar su destino y dejar con él la responsabilidad. Y tomar también en su corazón a la víctima. Y el gesto más sanador es poner a víctima y perpetrador juntos en mi corazón, porque es allí donde está la sanación profunda de los dos. Pero bueno, con que un familiar pueda tener respeto hacia el perpetrador como hacia la víctima, ya se rompe esa dinámica transgeneracional de imitar al perpetrador o de imitar a la víctima, ¿no? Va. Ya. Porque alguien más arriba decía como que parecía que estabas más del lado de los perpetradores, algo así pusieron, ¿no? Es algo como que se dice ahora, el hecho de proteger los perpetradores reconciliándose uno mismo en el corazón, es como protegerlos. Ya. Qué malos son los perpetradores. Mirar, lo que vemos es que la dificultad para la reconciliación viene de las víctimas, no del perpetrador. El perpetrador, en general, bastante antes que la víctima, se da cuenta y se pone en una actitud humilde. No todos, ni mucho menos. Pero es más fácil que un perpetrador vea, sea sensible al daño que ha hecho, que una víctima, porque la víctima está inmediatamente tomada por la venganza. Y eso es una reacción muy sana, porque gracias a ese impulso hormonal de tener que vengarme,
hemos podido sobrevivir los humanos a todas las agresiones que ha habido. No a todas, pero a muchas, ¿no? Entonces, la víctima tiene un proceso biológico, hormonal, que es de pasar de víctima a ser vengadora. Entonces, y su discurso suele ser, soy una antigua víctima, yo soy una víctima y entonces yo necesito vengarme. Ella no es una víctima ni... Es una antigua víctima, sí, pero pensar que todo perpetrador es una antigua víctima. Eso es el asunto. Poder tener esa visión sistémica a largo plazo. ¿Qué hay detrás de un perpetrador? Alguien que fue abusado, y muchos de esos perpetradores fueron abusados en su infancia de un modo terrible por sus madres, por difícil que sea creerlo. Infórmense. O están siguiendo a un ancestro que fue víctima de un abuso. E inconscientemente a él le ha tocado vengar a ese traumatizado. Entonces, la víctima de hoy, lo más normal, si no está en un proceso de crecimiento consciente, se va a transformar en perpetradora. Y totalmente tranquila, porque a mí, yo soy una antigua víctima. Entonces, es como van de víctima. La mayoría de los perpetradores van de víctima. Como a mí me hicieron esto o lo otro, tal, yo puedo hacer daño. Hasta que el perpetrador se da cuenta. Se da mucho antes que la víctima de la necesidad de ver y de reconciliarse. Porque nosotros como víctimas, mirar bien, todos hemos sido víctimas de algo, todos. Y observar bien los años en que sin daros cuenta habéis estado en la venganza sin saber de qué ni por qué, pero queriendo matar a media humanidad. Sí, a nivel político es muy fácil. Bien. Mirar bien. Y entonces os dais cuenta que en ese momento estabais viviendo esa venganza de lo que habíais vivido muchos años antes y que se había quedado allí y que ha creado que creó esa reacción de yo tengo derecho a querer matar o a querer eliminar unas cuantas personas, ¿no? Y entonces, a ver, toda la vida es evolución, evolución, evolución. Entonces, también gracias a pasar por esos momentos de resentimiento, de deseo de ser superiores a todos, o yo qué sé, o de vengar, llega un momento en que, wow, nos asustamos un poco de nosotros mismos, ¿no? Queremos entrar en algo mucho más pacífico, humilde, respetuoso hacia los demás y sobre todo más paz interior. Y entonces, bueno, pues vamos siguiendo caminos de crecimiento, muchos caminos de crecimiento, muchísimos. Wow, Brigitte. Majestuosa explicación, dijo alguien ahí. Coincido. Majestuosa explicación. Tenés muchos agradecimientos de mucha gente, algunas preguntas. Acá alguien te pregunta, o sea que cuando cualquier miembro de la familia ve y respeta al perpetrador, se rompe el ciclo. Hablabas de tomar a los dos, víctima y perpetrador, vos recién. Si puedes desarrollar un poquitito más eso, como tomarlos juntos. Es que se trata de eso. Se trata de tomar a los dos. Mirar. Y poco a poco
pues estaremos en algo nuevo y de nuevo entraremos en una polaridad creando otra. O sea, quiere decir, toda polaridad crea su opuesta. Bien. Sí. Pero, ¿cuál es el camino del crecimiento? Pues de 2 a 1. 2, 1, 2, 1. Entonces, continuamente. Y entonces, esa oposición perpetrador-víctima es simplemente otra polaridad. Entonces, yo estoy en la polaridad o del perpetrador o de la víctima. Estamos de vez en cuando del lado del perpetrador, pero no nos damos cuenta cuando estamos haciendo daño. Mirad, cada vez que me justifico es que estoy haciendo daño. Por ejemplo, estoy en mi derecho. ¿De qué? De hacer daño. Se lo ha buscado. Cada vez que digo esto, estoy haciendo daño con la conciencia tranquila. Bien. Vale. Entonces aquí hablamos más de la polaridad de la víctima. Entonces, a ver, lo más fácil, lo más tentador es no salir de la polaridad. Pero es tan infantil, tan desgastador, porque no hay progreso en la vida de esa persona. Observar. Mientras que la persona que se abre, que busca el amor, que quiere ser auténtica consigo misma, empieza a ver esas facetas negras de no, todos menos estos. Vale. Todos menos los hombres, por ejemplo. O los hombres, todos menos las mujeres. Pero no, es en el sentido actualmente de todos menos los hombres. Bien. Cuando descubro eso, qué bien que lo descubra. Es un primer paso para un nuevo camino. Difícil, costoso, pero la vida ya no me va a soltar. Una vez que me he dado cuenta de mi polaridad, me va a presentar todas las ocasiones para poder soltarlo. ¿Voy a tardar años? Quizá, y a veces no. Quizá sí. Porque era algo que estaba como impreso en mis células por aquel trauma, por fidelidad a muchas generaciones y también estando presa de campos mórficos que nos ciegan, ¿verdad? Pero salimos adelante y descubrimos el salto ese de abandonar la polaridad y de poder aceptar, englobar, no sé si se dice así, integrar las dos polaridades en mí. En ese momento yo doy un salto cuántico, un verdadero salto cuántico y descubro nuevas comprensiones, nuevo amor, una nueva visión sobre la vida, unas nuevas capacidades. Eso es lo que provoca el crecimiento de salirse de una polaridad. ¿Vale? Sí. ¿Qué es lo que le sugerirías a una persona que se quedó atrapada como víctima porque fue abusada una o varias veces en su vida y que sigue todavía con este rencor, este odio y esta sensación de ser víctima? Sí, sí. Pues primero, sí, es exactamente como tienes que ser, o sea, y ver con mucho dolor su propio dolor. Esa mirada sanadora que estamos viendo ahora es ver el dolor de las personas y sentir nosotros su dolor. Y a la vez sentir gratitud por esa persona. Gratitud. Gratitud de que esté viviendo ese destino. Y lo está viviendo para toda la humanidad, para el pasado y el presente y el futuro de la humanidad. En toda su grandeza. Y cuando podemos estar en ese respeto al sufrimiento de la persona, sentir el sufrimiento, respetar, agradecerlo, la persona empieza a verse a sí misma de otra manera. Empieza a percibir su grandeza.
y ver que tiene otra dimensión. Y si no puede superarlo, pues no puede, es lo que toca y ya está, y ya está. Sí. Nuestra parte, tomar la persona exactamente como es, exactamente como es. ¿Ve? Veíamos en el último taller sobre los traumas infantiles cómo nos seguía acompañando a lo largo de nuestra vida el trauma y cómo lo íbamos integrando un poquito más a cada vez. Se me hace un poco como la relación con nuestra madre, ¿no? Como tomar a nuestra madre, que es un proceso de toda la vida, casi como integrar el trauma también es un proceso que lleva mucho tiempo y etapas. Y aquí alguien habla de vergüenza y hay que saber que todo trauma ocurrido en la infancia provoca en la criatura, el sentimiento de ser responsable de ese trauma. Y por lo tanto, culpa y vergüenza. Culpa y vergüenza forman parte del estrés postraumático. Y bien, pues poco a poco esa persona aprenderá a soltar la culpa. Le ayudaré a ello, pero es bueno saber que forma parte. Sí. Que el pequeño siempre se cree culpable de lo que le pasa. Había un par de preguntas más acá arriba sobre los traumas que alguien preguntó sobre el sobrepeso también. Ya, a veces puede estar relacionado, a veces. El sobrepeso es un tema muy complejo, muy complejo. Entonces puede estar relacionado con el miedo. Yo he visto una persona que trabajó su miedo, no habíamos trabajado su sobrepeso y a los 2 meses había perdido 20 kilos. No se sabe. Hay que constelar el sobrepeso o ver las consecuencias de lo que se va constelando con esa persona, ¿no? Sí. Otra persona decía qué pasa cuando se constela y no hay mejoras. Es que no tiene que seguir constelando. Entonces aquí hay que hacerse preguntas. Primero, elegí bien el constelador, porque oye, como consteladores a veces metemos la pata, lo siento. Entramos en una contratransferencia y impedimos que el consultante esté mejor. Ahora bien, si ese constelador utiliza la fuerza sanadora, no va a entrar ninguna contratransferencia. Por lo tanto, es como una garantía de que la calidad de la constelación es asegurada. Puede que la persona, o sea, que la constelación para realizar lo que ha mostrado necesite que la persona suelte algo, suelte su preferencia a papá, suelte su dependencia de mamá, suelte algo y no quiere soltarlo. Entonces puede hacer todas las constelaciones del mundo, mientras no quiera soltar algo que la vida le pide para ser más adulta, más autónoma, la constelación no tendrá posibilidad de mejorar algo en su vida. Mejorará todo el pasado, pero no su vida, ¿no? Eso es importante. Y luego puede mostrar la presencia de un trauma. Porque un trauma es un pozo, o sea, a ver, un trauma vive gastando una energía, una cantidad enorme de energía. Y entonces, cada vez que la persona recibe más energía, desarrolla más energía en sí misma, no la va a recibir para ser más creativa, hacer otras cosas. No, el trauma la chupa. El trauma chupa la energía de la persona de un modo increíble, ¿no? Entonces, a menudo es señal de que hay un trauma a la clave. Entonces, cuando te dicen esto, bueno, lo testas como constelador, vale. Claro que se puede constelar a distancia. Claro. Bueno, a ver, ¿alguna otra pregunta, Carmen? Gracias por... Que preguntó varias veces, que pregunta si a través de una constelación se puede saber si su padre es realmente su padre biológico. No. Ni yo tendré el permiso de decirlo.
No. O sea, No, hay preguntar. muchas herramientas para saber. Hazte una prueba de ADN, lo que sea. Las constelaciones no tenemos permiso de sacar esa conclusión. Os lo digo, protegeros. No entréis en... A ver, no tenemos que dar consejos ni decidir por la persona. Nunca, no es el papel del constelador. Sí. Acá te preguntan por la fuerza sanadora, si se puede integrar en una sesión individual y si solo se utiliza en las sesiones grupales. Sí. De vez en cuando quieres, por seguridad, te pones en la fuerza sanadora un instante, un segundo, y ves que tu mirada va a un lugar. Ah, te dices, bien, ahora hay que ir por ahí. Vale. Luego, 5 minutos después, te pones de nuevo en la fuerza sanadora y te muestra un lugar que igual estabas ignorando. Ah, ahora ahí hay algo. Y así, poco a poco. ¿Vale? Te preguntan por el alcoholismo. Sí. Si podés hablar un poquito del alcoholismo. Vale. ¿Qué es lo que hay que sanar? Preguntan. El alcoholismo vemos que es una fidelidad a un ancestro hombre que fue despreciado por su mujer. Y que entonces el descendiente le dice a ese ancestro, por amor a ti me volveré tan despreciable como tú. Y el antídoto del alcoholismo es el respeto, simplemente el respeto. El respeto sobre todo de las mujeres, si hay alguna mujer de la familia que ha venido a la constelación, dará mucha fuerza a la sanación. O sea, el respeto de las mujeres a los hombres. Sí, la droga o el alcohol es lo mismo. El respeto al alcoholismo mismo y el respeto al drogadicto. Por ejemplo, que su esposa o su madre le puede decir, de verdad, le puede decir realmente, si quieres drogarte, para mí está bien. Y honrar la droga y la drogadicción. Hacer la prueba y veréis el resultado tan espectacular. ¿Vale? Wow. Sí. Bien, te pregunta por... Sí, perdón. ¿Sí? Fíjate que precisamente el respeto a los hombres es lo que más se ha perdido ahora, con lo cual estamos preparando dos cosas. Un terreno de adictos a la droga, a lo que sea, a la marihuana, al alcohol, adictos, que por fidelidad a todos esos hombres despreciados se van a volver, por amor inconsciente, tan despreciables como ellos. Y sabemos que tomar lo masculino es que nos permite estar en el principio de realidad, como decía Freud. Y todas esas personas que no consiguen tomar el padre por el desprecio que se tiene a lo masculino, son personas que se preparan para un terreno psicótico, totalmente preparadas para un brote psicótico del tipo que sea. Es grave lo que está pasando ahora. Sí. Volvemos un poco, ¿no? Como a la polaridad contra el perpetrador, contra la víctima, un lado del otro. Brigitte, te están haciendo las 6, qué rápido que pasó. Wow. Ahí tenés un montonazo de preguntas que, bueno, ¿querés hacer una reflexión final un poco sobre este tema para todos los que te están escuchando? Hay 325 personas escuchándote. Y luego cuando lo colguemos en YouTube habrá 2, 3 o 4.000 personas que lo van a escuchar. Sí. Voy a decir una cosita en voz alta porque alguien pregunta para formarse con vos. Está en IMSCONSFA la información, si querés decir algo más. Vale. Lo escribo ahí. Mira, para que entren al sitio de Brigitte. Mira,
el apartado de formación, y si no entiendes mucho, pues escribes que te lo expliquen. Sí, sí. Entonces, Ahí lo mandé por escrito, insconsa.com. mira, la reflexión es que precisamente lo que hace crecer la humanidad son esos momentos de reconciliación. Por lo tanto, todos los enfrentamientos entre personas, todos los daños hechos del tipo que sea, y observar, os han hecho daño, y observar cuántas veces vosotros también habéis hecho daño. Es que hay todo un equilibrio en eso. Pero hacer daño para poder darse cuenta, para poder reconciliarse, porque toda reconciliación crea un enorme campo de sanación, de energía, de transformación. Entonces, una de las herramientas de algo más grande para la evolución del destino colectivo es precisamente los daños, para llegar a esas reconciliaciones. Y podemos ver que uno no elige ser perpetrador, no elige ser víctima, le toca. Y podemos ver cómo estamos ciegos en esos momentos además. No elegimos, estamos totalmente al servicio del destino colectivo. Entonces, ayuda mucho. Al principio puede desesperar estar al servicio primero, de un modo esencial, al servicio del destino colectivo. Pero después ves que cada destino individual es visto con amor por algo más grande. Y cada vez que das un paso de amor, un paso de respeto, inmediatamente hay un regalo en tu vida para mostrarte, sí, sigue, es por ahí. Entonces, wow, qué bien hecho está todo. Y mi sufrimiento, mientras lo paso, es horrible, pero después todo en el tiempo se transforma y después puedo ver con amor que fue necesario para la persona que soy hoy. Y así puedo verlo en el mundo, todos esos sufrimientos al servicio de reconciliaciones futuras, ¿no? Entonces yo puedo ser un actor de reconciliación. En vez de estar del lado de estos, en contra de estos, ya los tomo a todos, por polaridades, por países, por religiones, por hechos, los tomo en mis manos y los reconcilio en mi corazón. Y así hago avanzar la reconciliación en la evolución del destino colectivo. De modo que para que sea cada vez menos necesario esos enfrentamientos de terrorismo, de guerra, de dialécticos, si los tomo en mi corazón, la confrontación es cada vez menos necesaria, ¿no? Así que estamos así, todos al servicio de la evolución hacia más amor. Wow. Y todo lo que estamos viviendo está bien, está muy bien, está muy bien. Adelante, hacia más. Gracias, Brigitte. Gracias, Brigitte. Gracias, Carmen. Y gracias a todos. Gracias a todos los que estuvieron, participaron. Queda grabado por lo menos en mi perfil por ahora. Después lo van a bajar y lo van a poner seguramente en el perfil o en la página de YouTube de Brigitte. Y la verdad que por estar formándome con vos, escucho que hay varios que se empiezan a formar. Ya. Es un camino de ida. Recomiendo muchísimo la formación, no desde lo profesional, desde lo humano, cómo nos vamos realmente transformando y vamos viviendo con mucha más plenitud y serenidad. Así que te agradezco de corazón el encuentro de hoy y todo lo que estás dando a la humanidad entera. Muchas gracias. Gracias, Brigitte. Muchas gracias. Bueno, una linda tarde para vos. Gracias. Te mando un besito grande. Gracias. Bueno, hasta muy prontito. Sí. Y gracias a todos los que estuvieron ahí.
Bueno, ¿querías decir algo más? Está todo muy bien. Gracias, qué emoción. Sí. Hasta la próxima. Gracias, Carmen, gracias. Gracias. Chau a todos. Chau. Gracias.